Perdón, la pantalla 30 segundos nomás dura. La pantalla 30 segundos nomás dura y por eso a veces se corta y se corta la video. Bueno, estábamos hablando del espectro obsesivo compulsivo que tiene todo un repertorio que después lo vamos a ver porque aquí nos vamos a abocar un poco a esos sonidos cuando se convierten en patológicos, digamos. En qué momento ya nos tenemos que preocupar y tenemos que decir, bueno, ya esto me está sacando de control, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco los conceptos, la misofonía. Eh, perdón, la misofonía, síndrome de sensibilidad selectiva al sonido. Bastante interesante. Es bastante interesante el tema para profundizar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hipersensibilidad, síndrome de sensibilidad selectiva, es bastante interesante. Suena incluso a esto de la memoria selectiva, de la atención selectiva. Eh, Recordemos que las personas que por lo general, aquí no hay verdades absolutas, no se olviden, no tratamos de ser lo más neutral posible, aunque no es fácil. Bueno, la hipersensibilidad a veces suele ser un síntoma de estrés, de que la persona está estresada, suele ser un síntoma hasta de autismo, ¿no? Del espectro autista. ¿Por qué decimos de esta manera? Porque ustedes saben que la persona con, con autismo no le gustan los ruidos fuertes y a veces suelen alterarlo, ¿no? Y eso es porque al menos se cree que eh, al menos se cree, perdón, al menos se cree que el autismo eh, es sensible, muy sensible a los estímulos del ambiente, que tiene que ver con la fragilidad de su yo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Teorías van a encontrar o vamos a encontrar varias, ¿no? Acerca de lo que podemos entender por el espectro autista. Igual en la psicosis hay hipersensibilidad, especialmente, por ejemplo, eh, aquella psicosis más somática, podríamos decir así, donde, donde se aloja a veces el malestar, donde se aloja eso que nos tortura a veces. Entonces, claro, ahí hay más intensidad y recordemos que una de las condiciones de la esquizofrenia es eh, su carácter material, yo prefiero decirle, porque el término que utiliza Gradilla es corporeidad, algo así. O sea, la alucinación tiene condiciones, ¿no? Si no, los manuales sugieren, los diferentes tipos de manuales, perdón, sugieren no llamar la alucinación, sino pseudo alucinación, ¿no? Y una de las condiciones que nos dice Gradillas en este caso, que nos sugiere, que nos aconseja para nosotros evaluar bien lo que se presente delante de nosotros, es que el sujeto lo siente tal cual como si fuera real y lo va a demostrar también. Ay, miércoles. Otra vez me disculpo. Voy a hacer otros ensayos porque esto mucho se corta, aunque a veces parece más práctico. Bueno, siguiendo con el tema, bueno, porque hay personas psicosomáticas que por lo general
llamándolas de ese tipo, psicosomáticas, digamos, no estamos hablando de un trastorno psicopatológico grave, ¿no? Como sí lo es una esquizofrenia, una psicosis así con connotaciones somáticas, por cuestiones de certeza, porque esto también está relacionado con algo que va más allá de los sentidos, porque Gradillas habla de dos sentidos, a uno de esos sentidos le hace falta más investigación, como es el sentido psicomotor, por así decir, que también se llama kinestésico, y el sentido senestésico o somático. A mí me parece, para no confundir, porque es una palabra, una letra, perdón, la que hace la diferencia. A mí me parece que lo mejor sería llamarlo psicomotor y somático. Al somático es al que le falta. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a repasar rápido. Bueno, la diferencia es que el psicomotor supuestamente vendría a ser el sentido que capta mensajes del sistema músculo-esquelético. O sea, es el que capta el dolor, por decirlo, de los músculos, el dolor el dolor de los huesos, etcétera, ¿no? Cuando uno, si ustedes han tenido la desventura o la mala suerte de tener uno de estos tipos de lesiones, saben de lo que hablo, saben del dolor que se experimenta con un desgarre muscular, con una fractura, ¿no? de algún hueso. Entonces, supuestamente este sentido eh, que se lo sigue investigando porque diversos autores hablan de que los demás sentidos de diferente manera hablan, ¿no? Hay unos que dicen que el sexto sentido sería la intuición, no sé, etcétera. La cosa es que el sujeto, esa sensopercepción, porque empieza como una sensación en el cuerpo, en la parte de los músculos, y luego aparece la percepción o sube hasta el cerebro para ser percibido, interpretado, digamos. También se puede ver alterada, ¿no? Y se pueden sentir alucinaciones, que a veces se llaman alucinaciones corporales, ¿no? O sea, la persona siente que vuela, que está en el aire, que es capaz de levitar, por decirlo. La persona o siente que se hunde en su cama, o hace viajes astrales, que se sale de su cuerpo. Para la psiquiatría, respetando los diferentes puntos de vista que ustedes tengan, eso es lo que dice la psiquiatría. Por eso trataremos de no mezclar la creencia con lo que dice la psiquiatría. La psiquiatría le da esa explicación simplemente. Bueno, la levitación, pero hombre, todavía me fijo para ver si sigue grabando. La levitación, por ejemplo, bueno, ustedes saben, son personas que sienten o que dicen que vuelan, etcétera, etcétera, etcétera. Las alucinaciones somáticas, en este caso, lo somático tiene que ver con sentir, tiene que ver con las sensaciones de los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Órganos internos, hablamos del estómago, el corazón, del hígado, de los intestinos, del vaso. Tener información, ustedes saben, algo muy característico que tal vez nos ha sufrido a todos es el tema de los espasmos, ¿no? Hay espasmos que son fuertes, también eso depende de la psicosomática, ¿no? Porque como hablábamos hace un momento, el esquizofrénico, pucha, hay que escucharlo nomás, porque aunque nosotros no veamos lo que le está pasando, pero él lo siente como real, 100% real. Y además eso es también, para hacer diagnóstico diferencial tenemos que estudiarlo, porque para asegurarnos de que la persona no está simulando, ¿no? Una persona que
que está simulando, por ejemplo, y si dice, pucha, licenciado, me están empujando, esa persona, bueno, si lo están empujando, tendría que moverse, ¿no? Hacia la izquierda, espero explicarme. Y si no lo hace, entonces, como que ahí uno tiene que levantar las antenas o las antenitas de vinil, por así decir, y bueno, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Perdón, creo que se va a estar así, a ver. O a ver, la vamos a poner en de repente somos nosotros, o soy yo, en este caso, el tontuelo, ¿no? La tecnología me patea a veces. Bueno, eso pues, ¿no? La material. Yo prefiero un poco abocarme a lo que dice el derecho aquí en mi país, digamos, que es la materialización del delito, ¿no? O sea, que una cosa es pensarlo, pero otra cosa es hacerlo ya, ¿no? Entonces, la alucinación tiene carácter material para ser verdaderamente una alucinación. Si no hay eso, si el sujeto realmente no se cae, o sea, no es como si de verdad algo lo estuviera empujando, entonces no podemos hablar de alucinación, va a decir Gradilla, sino de una pseudo alucinación, una simulación o cualquier otra cosa. Y hay que atenderlo al paciente, tenerle ese esperar, digamos, darle medicamentos que a veces le van a servir, digamos, ¿no? Como diclofenaco. Es que hay cosas también que ya son demasiado fuertes y que no basta, tiene que tomar sí o sí antipsicóticos, por decirlo, ¿no? No estamos refiriendo a, por ejemplo, ¿no? Estaba escuchando a un psiquiatra, médico psiquiatra, dictando una conferencia, decía, por ejemplo, que se le dio o se le vino y se le dio un caso, digamos, donde que es medio típico en algunas formas de esquizofrenia, donde decía, por ejemplo, el afectado que sus órganos se comunicaban entre sí y él los escuchaba. El hígado le decía, por así decir, al estómago o al corazón cómo va, cómo te trata la vida, no sé. Y mi intención no es hacer broma porque lo imagino de verdad que debe ser algo grave, porque hay hasta peores cosas, pero bueno, hasta ahí me acuerdo que nos dio esa anécdota el médico psiquiatra, pero después Gradillas habla de otras anécdotas bastante significativas, como es el tema de la depresión clínica con síntomas psicóticos. Ustedes saben que hay depresión clínica sin síntomas psicóticos y hay depresión clínica con síntomas psicóticos. Ahora, perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la depresión con síntomas psicóticos el sujeto va a tener alucinaciones también. Y por ejemplo, Gradilla cita un caso donde había un hombre que estaba deprimido y obviamente seguro tenía comorbilidad, o sea, habían otras problemáticas aparte de la depresión con síntomas psicóticos. Y este sujeto sentía que se estaba pudriendo sus órganos. Tenía una alucinación olfativa, aparte de los demás tipos de alucinaciones, que en este caso vendría a ser una alucinación somática, digamos. Ni siquiera él aguantaba su propio olor, que obviamente no lo olía, no lo sentía el clínico y no lo veíamos nosotros porque no estábamos en su piel. Pero él dice que se le estaban pudriendo.
También recibe otro nombre, síndrome de, no sé si es de Jasper, algo así, donde la gente se siente que está muerta en vida, ¿no? Pero es otra cosa eso y bueno, algún día lo van a introducir posiblemente y lo van a poner en alguna categoría correspondiente. Pero el sujeto, como les digo, sentía que se podría por dentro, porque, bueno, ustedes saben, la depresión es complicada, no es tan fácil. Complicada desde todos los sentidos, tanto psicológico, biológico, social, digamos, porque es difícil a veces sacar a esa persona de ese estado, de ese estado de tristeza profunda, de negativismo radical en el cual está, ¿no? Y a veces mejor es no decirle nada, pero estar presente, o simplemente, según lo que yo he escuchado, porque también sí eh, he tenido la experiencia de, de estar con personas así, ¿no? Eh, y es complicado, es pesado para, para el psicólogo, es pesado. Para el psicólogo es pesado porque eh, todo lo que usted le diga tal vez ya lo ha experimentado con algún amigo, no sé, o familiar. Este, se va a dar cuenta de que cualquier cosa que le diga le va a encontrar su lado negativo, ¿no? La persona con depresión clínica con síntomas psicóticos especialmente. Entonces, lo único que un psicólogo español sugería, digamos, era que lo que uno tiene que estar es presente, ¿no? Que el sujeto sienta que no está solo, que ahí está, digamos, usted como su psicólogo de cabecera posiblemente, o como aquella persona que la apoya en todo esto, que sienta al menos su presencia, ¿no? Mejor es a veces no decir palabras, y si las dice, aconsejaba este psicólogo español, si dice algo, si hay que decir algo, bueno, lo más indicado, él, según su lectura y según su experiencia, es decir, esto va a pasar, no te preocupes, esto va a pasar. Porque todo lo demás es como si les resultara idiota, tonto, van a disculpar la palabra idiota, muy fuerte suena, pero es que, no sé, o sea, provoca impotencia. Yo conozco personas que hasta han fallecido de una depresión clínica que se une, parece, a otro tipo de problemática y uno como familiar se siente impotente. ¿Por qué les digo eso? Porque ojalá pues se recuperara, bueno ya, a ver, la internaremos para ver, aunque cuesta caro la internación, la internaremos eh, para ver si se recupera un poquito. Pero a veces no termina así la historia. La historia termina en la muerte, lamentablemente. Y eso es lo crítico, ¿no? Es que se dicen muchas cosas de la depresión, ¿no? Que es más orgánica, comparándola con la ansiedad, que 16 genes están asociados a esta problemática, que tiene un factor genético, tiene un factor que se transmite, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, hay esos dos tipos más de alucinaciones, la somática y la psicomotora, y a veces está en eso de sentirse una nada, hay una caída ahí como que del yo, o sea, el sujeto se siente una porquería, se siente un desperdicio, se siente un resto, siente que tiene la culpa de todo. Estamos hablando de un caso un poco grave, ¿no? El sujeto es
como si fuera lo peor de lo peor, ¿no? Se califica así, y eso, por ejemplo, el caso de que decía el médico psiquiatra, de que el sujeto sentía que se estaba pudriendo, obviamente eso tenía que ver con ideas delirantes y con alucinaciones que estaba experimentando, ¿no? Como ya les dije, incluso hay casos donde el sujeto exclusivamente piensa que está muerto, pero obviamente es otra cosa, eso está en proceso de investigación y exactamente el nombre en este momento no me acuerdo. Bueno, y siguiendo con esto de las audiofobias, volviendo al tema, siempre me desvío. Audiofobia, misofonía, a veces tienen que ver un poco con la hipersensibilidad, eso es importante, lo que señala el sitio de donde lo extrajimos. Los individuos padecen los individuos padecen misofonía, que padecen se caracterizan por tener una hipersensibilidad específica. Eso es interesante. A sonidos cotidianos que les provocan reacciones extremas. Sí, es que a veces, bueno, ustedes deben saber mejor que yo, a veces no nos gusta algo, pero bueno, no queda de otra más que ignorarlo, porque a veces, bueno, puede suceder, ese sonido que me molesta puede darse en el colegio, puede darse en mi trabajo, puede darse en la universidad, así que, ¿qué voy a hacer? ¿Salirme de clase? Levantarme y decirle a tal persona, oye, ¿quieres dejar de hacer ese ruido tan infernal? No se puede hacer. Tal vez lo haría una persona que está con una psicosis clínica o una persona extremadamente ansiosa, una persona autista. Ustedes deben haber visto casos de que hay que tratar de los ruidos, mucho le asustan a la persona autista por el mismo hecho de la fragilidad de su yo. Al igual que el esquizofrénico, porque tampoco él queda excluido. Algunos se ponen bastante sensibles a los sonidos del medio ambiente. Así que siempre y cuando, digamos, yo mantenga ese hecho bajo cierto control, entonces, bueno, tengo que estar tranquilo nomás. Pero si ya comienza a pasar el umbral de lo cuantificable y de lo cualitativo, ya es donde tenemos que pensar qué es lo que más nos conviene, ¿no? Como irritabilidad, aquí dice de unos síntomas, irritabilidad, reacciones extremas, ya lo vimos, rabia, desesperación y hasta pánico. O sea, en otras palabras, por eso les decía que en algunos tipos de ansiedad fuerte, como puede ser una ansiedad generalizada, se puede dar esto de que la misofonía o misofonia se exprese a través de una crisis de angustia, de un ataque de pánico. Ustedes deben haberlo visto porque la cultura a través de los medios saca a relucir este hecho, cuando perdemos el control, cuando a veces incluso las personas que tienen estrés postraumático, ¿no?, que experimentan esos feedback que le llaman, creo, o sea, que de pronto sienten, ¿no? Tengo una diapositiva y después le voy a mostrar. Entre las cosas que más me agradan, digamos, son las ilustraciones, y es muy bueno hacer ilustraciones mediante computadora, ¿no? A falta de que uno no tenga mucha habilidad de dibujante. Bueno, después les voy a mostrar cómo traté de expresarlo, porque la verdad cuesta, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad pongo, por ejemplo, personas, un ejecutivo pongo como ejemplo, digamos. Todo está bien, está trabajando él, pero resulta que es un veterano, no sé, de la guerra de Irak, digamos. Yo la verdad es que la referencia la utilizo
como más referencia, perdón, a la guerra de Vietnam, porque fue una guerra extremadamente traumática para las personas que fueron, ¿no? O sea, incluso se llegó a hablar del síndrome de Vietnam. Eh, Estados Unidos se sintió muy humillado y los que fueron a esa guerra se sintieron deshechos muchas veces. O sea, el estrés postraumático fue fuertísimo que muchos vivieron. Seguro, y habrán escuchado ustedes, ¿no? Ejemplos de personas que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de feedback también en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la angustia, hablamos de un poco de agnesia, que lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. La agnesia es cuando uno recuerda algo, pero lo recuerda demasiado intenso, lo recuerda como si haya sido ayer, por así decir, y hasta termina viendo imágenes, ¿no? He escuchado de personas, por ejemplo, con este problema que de pronto, digamos, se han sentido otra vez en medio de la guerra, de las trincheras, en medio de la selva, por ejemplo, de Vietnam. Ustedes saben que fue terrible para los estadounidenses, salían de abajo, salían de arriba. Bueno, fue una guerra de guerrillas, ¿no? Ustedes deben saber más que yo eso. Y esta persona, por ejemplo, a veces estaba en un lugar y sentía que otra vez volvía a estar en Vietnam. Obviamente, esto no se reducía. Obviamente, esto no se reducía. Perdón. Obviamente, esto no se reducía solamente a, no sé, un recuerdo, quedarse ahí a veces paralizado, pensando, ¿no? Se trata a veces de una amnesia donde a veces hay recuerdos. Cuando hay, cuando hay amnesia, el pronóstico es más complicado porque cuando el sujeto hace cosas que después no se acuerda, se vuelve más complicado, más crónico la problemática, etcétera, ¿no? Pero siguiendo con el caso, bueno, el hombre de pronto se sentía en Vietnam y bueno, sentía que tenía una ametralladora en la mano, ¿no? Y comentaba, seguramente a la gente le pareció gracioso, ¿no? Porque a veces somos ignorantes, todos, hasta yo me incluyo, nos gusta reírnos y no entender la desgracia ajena. Y el hombre decía, Vietnam, Vietnam, gritaba, en inglés, obviamente. Y lo sentía, lo vivía así. Entonces, las ilustraciones que yo pongo ahí son imágenes de la jungla, porque selva sale otra cosa, imágenes de la jungla y pongo ahí, mejor que los rostros, pongo emoticones, digamos, ahí donde la persona, bueno, al verse en esa situación, le viene pues la sensación de angustia, ¿no? Porque imagínense, si ponemos el ejemplo de alguien que trabaja en una oficina desde hace bastante tiempo, porque sacó una profesión, etcétera, y que de pronto se vea en esa selva, en esa jungla que fue un infierno para estas pobres personas, hasta que perdón, perdón, porque fue un infierno, ¿no? Incluso, por ejemplo, para mí una de las mejores películas que representa los hechos es Platoon, algo así, en español le dicen pelotón, digamos. Es esa canción, es esa película elaborada por Oliver Stone, que aparentemente era un documentalista de guerra, creo, y que estuvo en Vietnam, de verdad estuvo tratando de grabar lo más que se pueda, ¿no? Acerca de lo que estaba pasando, ¿no? Para algunos esos fueron los factores que les hicieron perder, porque ellos sacaron todo eso a la luz y la gente ya no quería
que sus hijos vayan a ese lugar. También es que todo fue complicado, ¿no? Hay veces que son así, a veces las cosas se complican bastante. En Estados Unidos no dejaban de protestar, especialmente la generación hippie, para que los soldados vuelvan, para que Estados Unidos deje de intervenir, por ejemplo, ese país. Y bueno, todo eso les llegaba a los oídos. No fueron recibidos como héroes ellos, eh, a pesar de todo, ¿no? Porque bueno, más allá de que puede ser un error que uno cometa, lo que haya hecho, bueno, el apoyo de la sociedad, el apoyo social, el apoyo familiar es importantísimo, ¿no? Más bien la familia hasta se avergonzaba de ellos porque, como les digo, no estaban totalmente en contra de la guerra. Los medios de comunicación, hay muchos que dicen fueron los medios de la comunicación los que nos hicieron perder la guerra. Bueno, pero como ese no es el tema, no vamos a ahondar. Y más, por ejemplo, eso, pongo ilustraciones relacionadas con el estrés postraumático o lo que en su momento se llamó neurosis de guerra, ¿no? A ver, tratando de seguir con el tema, aquí hay ilustraciones, bueno, interesantes. Le llaman audiofobia porque por lo general aparentemente no es tanto la imagen lo que molesta, sino lo que molesta es el ruido, el estruendo, no sé, se asocia con algo aparentemente desagradable, algún evento negativo, y por eso la persona, porque veamos esta palabra alternativa, aparte de misofonía, audiofobia, ¿no? O sea, simplemente quiere decir una fobia auditiva, ¿no? Un rechazo fuerte hacia ciertos estímulos que generan gran malestar, perdón. Así que me está quedando poco espacio, así que se los voy a dejar pendiente lo que sigue. Para concluirlo, no lo hice tan rápido porque lamentablemente soy un poco vueltero a veces y me desvío tal vez, ¿no?, del tema central. Pero como les digo, voy a ser más proactivo para que no les aburra esto, pues traten para que se animen a verlo, si son psicólogos, si son jóvenes, si no son psicólogos también. Esto creo que es de utilidad para cualquier persona, ¿no? Como dije en su momento, mi intención es compartir el conocimiento, solamente eso, no hay aquí nada de yo sé más que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo trataremos de terminar, por favor, la próxima vez que suba la segunda parte de este video. Les mando muchos saludos y espero que tengan un buen inicio de semana, porque este video lo estoy haciendo un domingo en la noche casi. Gracias por todo. Tengan un buen inicio de semana.